y vamos a compararlos con lo que está ocurriendo en este caso en Brasil. Para todo ello ya está con nosotros Nahuel Amore. Bienvenido, Nahuel. ¿Cómo estás? Buen ¿Cómo mediodía. estás? Estamos hablando en definitiva un poco de la situación que se ha empezado a hablar en las últimas semanas, Sí. vinculado al famoso atraso cambiario, es decir, un tipo de cambio que ha viajado a una velocidad por debajo de un proceso inflacionario en pesos muy acelerado este año, que si bien se ha bajado, se ha desacelerado en los últimos meses, cuando uno ve la fotografía de lo que ha pasado en el año, en la inflación en pesos, con lo que pasó con el tipo de cambio, eso ha hecho que cuando la Argentina se compara competitivamente con otros países, y el más cercano y de referencia sigue siendo Brasil, uno advierte que la inflación en dólares se puede notar sobre todo en los alimentos, y es por eso que empiezan a generarse advertencias, sobre todo para aquellos sectores que son productores acá en la Argentina, que venden y comercializan también hacia países limítrofes, entre esos Brasil, y se empieza a producir este desfasaje. Al mismo tiempo, lo que se ha producido es una devaluación en Brasil que también le quita competitividad cuando uno establece ciertas comparaciones. La gente, por supuesto, que en el bolsillo uno dice, bueno, ¿qué me interesa lo que pasa en Brasil? Suele pasar ese comentario, ¿no?, de qué referencia o no, pero en definitiva un poco es el estado, la evaluación que muchas veces le permite realizar de cómo se encuentra el país, qué es lo que está pasando con el tipo de cambio y algunas advertencias que hasta el propio Fondo Monetario Internacional le ha dicho al gobierno. Si esto no cambia, va a tener que realizar algún tipo de evaluación entre un 35 y un 40% más o menos, diciendo como para empardarse con la situación que sucede en otros países. Por supuesto que nadie quiere la devaluación porque implica una devaluación, directamente un costo del traslado de vida y en definitiva es el empobrecimiento de cada vez más gruesos de poblaciones en la Argentina. Y ya lo vivimos en diciembre pasado, ¿no? Exactamente, donde el impacto es directamente con, sobre todo los que menos tienen, los ingresos informales, incluso los asalariados están perdiendo en cuanto a su poder adquisitivo, muchas veces porque se termina trasladando esa devaluación hacia el costo de vida. Comparemos. Vemos comparaciones, son 3 productos seleccionados. Este es un informe que realizó con Inagro, una entidad a nivel nacional vinculada y que representa a las cooperativas, que puso en foco 3 productos y lo comparó. ¿Cuánto vale en Argentina? ¿Cuánto vale en Brasil? Y cuál es un poco la situación un poco paradójica que sucede con los productores. El litro de leche en Argentina, en dólares, es 1,32 dólares. Cuando uno lo compara con Brasil está más barato, 1,06. Y dicen y advierten también de que más allá de que el consumidor pague más, el productor de leche también está en una situación incluso de desventaja. Recibe incluso el argentino menos de lo que recibe el brasilero, por más de que se vende más barato al consumidor final. ¿Y qué pasa con el resto de lo que conforma el precio final? Sí, por supuesto que hay distintos tipos de incidencia, pero ellos lo que advierten es, y que lo vamos a ver en los otros ejemplos, hay una carga tributaria distinta en la Argentina que hace que encarezcan los productos, como una de las medidas, y en algunas ocasiones, en algunos sectores también el costo laboral, cuando uno hace la evaluación final y que todos los eslabones lo realizan y lo meten en el balance, también el costo laboral impacta en el tipo de precio más allá de la devaluación o no que pueda tener un sector u otro. Pero esta es la comparativa, ¿no?, cuando empieza uno a analizar. Veamos otro de los ejemplos que también plantea con Inagro. Arroz. Tiene que ver con el kilo de arroz. $1,94 cuando uno lo pasa en la Argentina en promedio. $1,23 en Brasil. También advierten por una problemática similar. Veamos un ejemplo más que tiene que ver con el cerdo. Esto es el kilo de cerdo, que también hay productores en ambos países. $3,96 sale el kilo de cerdo en Argentina, $3,38 más barato en Brasil. Acá la relación con los productores es un poco más barato en cuanto a lo que reciben, no más pareja en cuanto a lo que reciben, pero que en definitiva son 3 ejemplos de cómo la Argentina en el último año se ha encarecido en dólares y eso hace que quizá no empiece a ser competitivo y seductor, y es un poco lo que empiezan a plantearle incluso economistas propios y alejados al gobierno sobre una situación que de a poco el gobierno va a tener que empezar a resolver. Pregunto desde el absoluto desconocimiento. Cuando Javier Milei, el presidente de la Nación, en su última cadena nacional, anuncia para el año que viene una modificación en las leyes tributarias del país, en parte, por lo que se sabe, por lo menos hasta ahora, es poco, pero tiene que ver con un cambio en las condiciones que se está produciendo en la Argentina para de alguna manera intentar equiparar esto, o va por otro lado? A ver, primero y pasando un poco blanco sobre negro respecto a esta situación. El gobierno dice no vamos a devaluar en el corto plazo, entendiendo de que no es esa la manera
que la Argentina tiene que encontrar como la competitividad de lo que producen las empresas y comparado con otros, que ha sido la histórica receta que han aplicado la mayoría de los gobiernos. Ante situaciones complejas devalúan y eso termina impactando en las cuestiones básicamente del precio de los productos. Ahora dice, no vamos a devaluar. Lo que le pedimos a las empresas y a los productores es que sean más competitivos, que sean más eficientes, que produzcan más y más barato puertas adentro. Las empresas le dicen, pero con el costo impositivo que tenemos, no podemos competir en igualdad de condiciones respecto de productos que de hecho empezó a venir de importados. Claro. Lo que le piden justamente es una reforma tributaria. Ahora bien, el anuncio del presidente Javier Milei no apunta tanto a eliminar tributos como sí a simplificar. Ya se sabe que del 100% de los tributos que recauda ARCA, la ex AFIP, básicamente entre un puñado no alcanzan a 10 los que concentran el 90% de la recaudación. Después dicen, hay otro tipo de tributos que son más bien barreras y problemas que hacen al costo de la producción, pero estamos hablando de, en todo caso, un 10%, son pequeños impuestos, pero que no inciden en la masa recaudatoria. Es un proceso de simplificación. Acá todavía las empresas siguen pidiendo bajar los costos laborales, siguen, sobre todo las vinculadas a la producción, bajar las retenciones. Son otro tipo de medidas un poco más profundas que al menos el gobierno las anuncia hacia adelante, 2025, pero que todavía no es tangible en cuanto a una fecha de previsibilidad. ¿Qué es lo que va a pasar hacia 2025? Bueno, sigue siendo materia de incertidumbre en la Argentina. Hay que ver cuáles son las prioridades que define el gobierno, entendiendo que hasta ahora, a lo que ha sido a lo largo del año, ha priorizado la inflación como la medida a través de la cual el resto de las medidas van alineadas hacia eso. Vamos a seguir de cerca el tema. Muchísimas gracias, Nahuel. Gracias a vos. Seguimos. Nos posicionamos.